Bueno, aquí estamos en una nueva clase de bonsai y en esta clase invité a mi amiga Esmi, que me acompaña, que acaba de adquirir un bonsai muy bonito de unos 70 centímetros, un olmo. La idea de esta clase es, ella quiere saber cómo puede mantener su bonsai, cómo lo puede hacer para, en el fondo, que no se muera. Exacto. Claro, y eso le pasa a mucha gente que en el fondo busca en internet y hay muchos videos de cómo se hace un bonsai, de mira, dobla la rama aquí, esto acá, o cómo se planta, pero la mayoría de la gente le regalan un bonsai o bien compra un bonsai y quiere tener ese bonsai y cuidarlo bien y que no se muera. Y ese yo creo que es el objetivo de esta clase, dirigirla como a eso. ¿Ya? Más que a aprender de cómo se hace un bonsai, es cómo hacemos para que tu bonsai te dure y puedas tenerlo toda la vida y después regalárselo a uno de tus hijos, ¿ya? Porque el bonsai es un árbol, en verdad es una planta, es un ser vivo en el fondo, y la gracia es que los árboles viven muchos años, ¿ya? Entonces depende mucho de cómo tú lo cuidas. El bonsai está en un macetero y esa es la única diferencia, que las raíces van a copar el macetero en algún momento. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de diferentes aspectos y lo que yo quiero que tú me preguntes, todo lo que se te ocurra, todas las dudas que tengas y ahí las vamos a intentar resolver. Ya, súper. ¿Ya? Bueno, lo primero que quería partir, bueno, hablemos un poquito de qué es un bonsai y como decía, bueno, un bonsai es una planta, es un ser vivo, ya por lo tanto tiene necesidades básicas. La necesidad más importante que tiene es el agua. El agua, y antes que eso, bueno, hablar un poquito que el árbol es un árbol, por lo tanto hay diferentes especies, ¿ya? Hablemos, en el caso tuyo es un olmo, el olmo es un árbol gigante que vive en el exterior, no vive en el interior, por lo tanto uno puede traerlo al interior de repente, pero en el interior no están las condiciones en el fondo que ellos están acostumbrados, ¿ya? Por lo tanto no va a haber la humedad que ellos necesitan, no va a haber el aire, no va a haber el agua, va a haber una temperatura muy constante y también se necesitan unas temperaturas, es un ser vivo. Y la luz, imagino. Y la luz también, ¿verdad? Entonces, tenemos a tu árbol, en el fondo, que lo puedes traer hacia la casa en algunas ocasiones que quieras mostrarlo, pero lo normal es que esté afuera. Y también, al estar en un espacio reducido, lo van a afectar los cambios climáticos quizás de una manera diferente que si estuvieran en la tierra, porque ahí está más regulada la temperatura, porque es más grande el espacio. En cambio, en un macetero, en pleno verano, con mucho calor le va a afectar mucho la temperatura. Entonces también hay que protegerlo de esos cambios bruscos de temperatura. Igual que quizás las heladas, bueno, hay árboles que están más preparados para el invierno. Por ejemplo, el olmo es súper resistente. En invierno puede caer una helada fuerte y quizás no le va a pasar nada, va a botar las hojas porque es un árbol caduco, pero va a botar las hojas y listo, se va a proteger, ¿ya? Entonces, bueno, primero, el árbol es un árbol, tiene que estar en una ubicación que sea como entre protegido y no protegido, ¿verdad? Pero es un árbol, puede estar afuera, ojalá esté afuera siempre. Y eso es respecto a la ubicación, ¿ya? Okay. Sí, porque, no sé, obviamente los bonsai son chicos y se imagina son como plantas que tienen en la casa, pero como son árboles y no hay árboles en la casa. Claro, y eso que tú dices también es súper importante porque dependiendo del tamaño del bonsai, también va a requerir más cuidado. Por ejemplo, un bonsai de repente que muestran en internet así chiquitito, así que cae en una mano. Imagínate la cantidad, en el fondo se consume el agua súper rápido. Entonces hay que regarlo 2 o 3 veces al día, si es que es verano. Un bonsai que está en un macetero más grande, en el fondo va a tener otras condiciones, va a poder almacenar más agua en su estructura. Por lo tanto va a resistir mucho más en el fondo quizás que un bonsai más chiquitito. Y por lo tanto la relación de repente de tener un bonsai pequeño y que dure mucho tiempo es bien difícil de mantener para alguien que no sabe mucho. Al contrario que un bonsai de 1 metro en un macetero grande es mucho más resistente. Es interesante. Sí, yo hace muchos años atrás compré un bonsai chico y duró 1 año nomás. Claro. Y yo, mira, yo mismo también, que he hecho muchos bonsai, se me han muerto muchos bonsai también. Y por eso puedo, en el fondo, hoy día ya hablar con experiencia. Hablar un poquito más de bonsai, pero también decirte que no todas las especies son
en el fondo para cualquier persona. Hay especies que son más fáciles, que son más resistentes, más fáciles por eso, porque también almacenan más agua, son más resistentes a las plagas. Hay otras especies que son de una complejidad mucho mayor, que crecen más rápido, las raíces, que hay que estarles haciendo más mantención y que consumen mucha agua. Entonces hay que elegir muy bien la especie también. Ese es un buen dato también, consejo así como de principiante. Imagino también será bueno a elegir tipo de árbol de la región donde vive, porque vivimos en un lugar como mediterráneo y no será muy bueno para tener árboles, no sé, de los trópicos, por ejemplo, o de los polares, no sé, o como somos como chicos, ¿puede cambiar el ambiente suficientemente? También. Claro, idealmente, claro, acá estamos en una zona sur y mediterránea y claro, hay especies que son nativas, las especies nativas van a funcionar quizás mucho mejor porque están acostumbrados a este clima. Si tú tienes una especie tropical, la especie tropical no va a estar muy acostumbrada al invierno. Por ejemplo, un ombú, que yo tengo un ombú que es un árbol bien tropical, si lo dejo afuera en invierno probablemente se me va a quemar. E incluso esta misma especie, es un jade, que también es bien tropical, es una suculenta, tampoco resiste mucho la helada, el frío lo quema. Sí, porque ese no pierde sus hojas. Claro, pero sí esta especie es muy buena para estar en la casa en invierno y consume muy poca agua porque tiene tanta agua adentro que puedes regarlo muy poco. Y eso también es bueno para un principiante porque el riego es la principal causa por la cual se le muere un bonsái a alguien más principiante. Y hablando ahora un poco de riego, porque riego es lo segundo más importante cuando tú tienes un bonsái. O sea, lo primero es la ubicación, ya tenerlo bien ubicado, lo segundo es el riego. Y el riego tiene que ser, porque si tú buscas también en internet, dice, mira, el riego una vez al día o 2 veces a la semana. No existe una regla, ¿ya? Porque el bonsái es mucha observación. Cada planta necesita diferente cantidad de agua y tiene diferentes necesidades. Esta planta, por ejemplo, de repente yo no la puedo regar en 2 semanas en verano y va a resistir. En cambio, tu bonsái en verano... ¿Todos los días, se imagino? Depende. Si está en pleno crecimiento o está consumiendo mucha agua y tiene mucha vegetación, muchas hojas, va a consumir agua. ¿Y ahí cuánto? ¿Una por vez al día? Depende. Si está a pleno sol, por eso todo depende. Si está a pleno sol, va a secarse más rápido. Tú puedes regular un poco eso también. Si ves que el árbol está consumiendo mucha agua a pleno sol, lo puedes poner más a la sombra o semisombra y vas a ver que el árbol se va a regular y va a requerir un poco menos de agua, pero en verano va a consumir más agua igual porque hace más calor, entonces puede que lo tengas que regar quizás todos los días. ¿Y en invierno? En invierno, si está afuera y con lluvia, de repente no lo vas a regar en un mes. ¿Ya? Porque está mojado en el fondo. Es muy de acuerdo a la necesidad del árbol. Y en primavera, cuando empieza a crecer, ponte tú ahora que ya estamos entrando en primavera, el árbol va a empezar tú te vas a dar cuenta al tiro porque la superficie de la tierra se va a empezar a secar. ¿Ya? Mira, el árbol, ¿cuándo se riega? Porque ese sí es un punto, porque no tienes que regarlo y se secó un poquito la superficie y tengo que regarlo, ¿ya? Porque también el exceso de agua no es bueno. Los maceteros tienen un hoyo, ¿cierto? Abajo, o tiene hoyos. Tiene agujeros, sí. Entonces si se pone mucho, igual se puede drenar un poco, ¿no? O no sé, porque con otros maceteros puede poner con unas piedras abajo para que se drena mejor esa parte, o no sé, como es una cosa importante que se puede drenar. Lo bueno, mira, sí. De hecho, los maceteros de bonsái tienen agujeros súper grandes, ¿ya? Súper grandes, a diferencia de como los maceteros típicos, tradicionales, como, no sé... ese tiene como pacho... que tiene unos hoyitos muy pequeños. Eso no es bueno para el bonsái. ¿Por qué? Los maceteros típicos tradicionales traen estos agujeros chiquititos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así los hacen, pero el bonsái es diferente. El bonsái trae agujeros muy grandes, ¿ya? De hecho, cuando tú algún día lo trasplantes, te vas a tener que poner una malla, generalmente se usa una malla plástica,
y eso es para tapar el agujero porque si no se va a ir toda la tierra por ahí. ¿Ya? Okay. Y eso está hecho para que tú cuando riegues el bonsái lo riegues a profundidad, hasta que el agua salga por abajo. ¿Ya? ¿Ya? A veces la tierra se compacta mucho, depende de los tipos de tierra que tenga un bonsái. Y eso hace que el agua se estanque arriba. Cuando pase eso vas a tener que trabajar esa tierra o trasplantarlo. ¿Ya? Pero lo normal es regar, que el agua baje y salga por abajo. Y eso ya significa que el agua ya pasó. A ver, en el momento, a ver, ¿cuándo regar? Que es lo que estábamos hablando. No se riega así por regar cada 2 días. ¿Sí? En realidad se riega, como yo te decía, cuando el árbol lo necesita. Y de eso tú te das cuenta cuando, más o menos, ya la tierra está húmeda cuando la riegas, después se seca la superficie, pero sigue húmeda abajo. Hay que observar en el fondo cuando ya más abajo está más seca. ¿Ya? En el fondo es dependiendo. En verano de repente te das cuenta inmediatamente que la tierra se secó y necesitas regar todos los días. Pero va a poco, así primavera, 2 veces, cada 2 días o cada 3 días, después hasta que llega al consumo máximo en verano, que es todos los días. Y después empieza a bajar y en invierno de repente puede estar 1 mes sin regar. ¿Ya? Pero igual tienes que estar atenta en invierno porque el árbol, depende del árbol. ¿Ya? El árbol tuyo que está sin hojas en invierno no va a estar durmiendo. Cuando vas de vacaciones en el verano, por ejemplo, ¿tú tienes una persona que viene para ayudarte para hacer ese trabajo o lo entra a un lugar donde hay un poco, cuando está más frío o menos sol? Bueno, ahí en las vacaciones a todo el mundo se le mueren los bonsáis. Sí, hay que tener cuidado en vacaciones. Lo que uno hace es encargárselo a alguien. Es como una mascota. Puedes encargarle a alguien que lo riegue, pero va a quizás tener que exagerar un poco el riego porque esa persona no va a saber cómo regarlo, entonces le vas a tener que decir que lo riegue todos los días o que lo riegue día por medio y no sé, pero que vaya y que no se lo olvide porque si no es peligroso. Dejarlo en un lugar quizás que requiera menos agua. En el fondo eso, yo por ejemplo, claro, yo uso 2 cosas, lo dejo con un riego automático. Y además se lo encargo a alguien. Entonces, porque si se me muere, un seguro. Sí. Y estoy llamando. Sí, porque son detalles grandes, pero si tú estás 15 años creciendo un árbol y en un verano por vacaciones se muere, es medio... terrible, ¿no? Sí. Y me ha pasado y es súper triste, porque en el fondo todo el trabajo que hiciste, porque en el caso mío yo los creé el bonsái desde cero, es muy triste. Y bueno, y a ti que se te muera el tuyo, que es muy triste también, porque además que no es barato comprarse un bonsái. No sé si puedes dejarlo en una piscina de agua y después cuando no sé. Sí, eso yo lo he visto en algunos videos también, que lo sumergen en agua, ¿ya? Yo he leído también que no es muy bueno. Ya, no sé, puede pudrir un poco la raíz. La razón científica de por qué no sé. ¿Ya? Pero sí sé que la mayoría de los que sí saben mucho de bonsái no lo riegan así. Excepto cuando sea como un caso extremo, que tú lo veas que el árbol está así como muy seco quizás, pero yo no lo haría, o sea, manteniendo un riego como yo te digo, debería no tener problema. ¿Ya?